por tu Hijo Jesucristo, que fue el propósito, el plan y el proyecto eterno, que tú proveíste desde antes de la fundación del mundo y lo sacrificaste para que desde entonces pudiese haber una redención eterna en el ámbito legal, que se manifestó hace aproximadamente 2000 y tantos años, y por ello estamos agradecidos contigo, porque por nuestras fuerzas no podíamos poder rescatarnos a nosotros mismos y salvarnos de las tinieblas, solamente tú eres el único que podía. Por eso estamos agradecidos por esa gracia maravillosa, porque a través de esa gracia nosotros podemos recibir el regalo inmerecido que es Cristo en nosotros. Y por esa sangre derramada no nada más hubo perdón de pecados, sino se nos quitó toda naturaleza de pecado y se clavó el acta de los decretos que era contraria, Señor, y que nos acusaba, y por eso ahora ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Por eso en este día te pedimos, Espíritu Santo, que nos dé sabiduría y revelación, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria en Cristo Jesús. Te adoramos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias, porque tú solamente exaltas a Cristo en este tiempo, en todo tiempo, Espíritu Santo, y nos hablas de lo que has oído y has visto en el ámbito espiritual, y nos das a conocer acerca de la obra terminada y perfecta de Cristo, aquello que ya se consumó y que fue el propósito eterno, el plan que se culminó en la cruz. Gracias te damos, Señor, porque solamente en ti tenemos palabras de vida eterna, porque tú eres nuestra vida y porque sin ti nada podemos hacer aquí en la tierra, Señor. Por eso deseamos ser guiados por ti todos los días. Para eso transformamos el alma, o se transforma por medio de tu palabra, Señor. Tú la vas renovando, tú la vas transformando a través de este conocimiento pleno de Cristo en nosotros. Gracias porque podemos experimentar tu vida, tu naturaleza. Gracias porque el anhelo es ser conformados a tu imagen, para expresar tu maravillosa semejanza aquí en la tierra, y esta humanidad pueda verte en nosotros, Señor, y que sea tu cuerpo, tu iglesia, la que siga creciendo en ti. Y ese es nuestro anhelo, seguir edificando y contribuir con un granito de arena más para la edificación de tu cuerpo, de tu casa espiritual, para que tú te expreses de una manera correcta, Señor, aquí en la tierra, y esta humanidad pueda literalmente conocerte a través de cada uno de nosotros y de tu iglesia y de este cuerpo glorioso que tú has constituido legalmente en la cruz del Calvario, que te costó un alto precio, un alto costo para poder rescatarnos. Gracias, Señor, te damos. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús que llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia tuya, de tu palabra, y que tenemos la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como Cristo. Gracias te damos, maravilloso Cristo. Gracias por todo lo que tú hiciste. Gracias por ese favor inmerecido, por tu justicia maravillosa. Gracias por todo, Rey de Reyes. Gracias, Padre, por tu propósito eterno y tu voluntad en este tiempo, en Cristo Jesús. Amén. Ok, pues bienvenidos todos, bienvenidos. Y vamos a continuar con el tema que se llama el propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno y la voluntad del Señor? Ok, ya estamos transmitiendo, Michelle, a través de las páginas de Facebook, que es Fe y Poder Guadalajara, y Palabra de Fe y Gracia Jalisco. Ya compartimos, y muy bien, pues bienvenidos todos los que estamos acá reunidos, y cada persona que nos está viendo a través de estos medios de comunicación. Al pastor Federico Lara dice saludos, estimado pastor y familia, bendecidos. A Aarón Pérez también, que nos está viendo, dice saludos y bendiciones. Muy bien, pues si tuviese la oportunidad, a los que nos ven a través de estos medios, de compartir las enseñanzas, la palabra, para edificar a otros, ayudar a otros y sacar de las tinieblas a otros, crea lo que es parte del propósito, es parte del proyecto que Dios tiene y de la asignación para los que estamos en Cristo Jesús. Bienvenidos cada persona que nos ve de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, cada persona que nos ve también de la República Mexicana, cada ciudad, población, estado, y cada persona que nos ve de manera diferida también a través de la página de YouTube. Son todos bienvenidos. Ok, pues un abrazo para ustedes y vamos a continuar
con el tema de el propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno y cuál es la voluntad del Señor en este tiempo y en todo tiempo? ¿Cuál ha sido la voluntad del Señor? Eso es algo tan preciado que debemos de valorar. Primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 10 dice el apóstol Pablo. Primera carta a los Corintios 3:10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá una recompensa. Eso me gusta a mí. ¿No le gusta a usted eso? Si prevalece la obra, recibirá recompensa. Entonces es algo maravilloso. ¿Hay recompensas en futuro? Sí. ¿Hay recompensas en el más allá? Sí. ¿Hay recompensas en el tiempo presente? Sí. Siempre habrá un Dios que, por causa de su propósito eterno, por causa de su voluntad y por causa de la edificación que es en Cristo Jesús, Él decide siempre recompensarnos. Es recompensador, dice Hebreos capítulo 11, es recompensador, ¿no?, de los que le buscan. Y siempre estamos hablando de la fe de Cristo. Es por fe para que sea por gracia. Así es que Dios, o el día de hoy vi un video, o más bien llegó un video a mi conocimiento. Estaba viendo otro video y apareció un video del avionazo de Brasil. No sé si ustedes supieron el caso o vieron en las noticias, pero fue un caso muy, muy, muy fuerte. En el video que yo compartí, si es usted chismoso puede ir a verlo, en el video que yo compartí, se ve literalmente la persona que va arriba del avión grabando. Hay una escena donde la persona que va arriba del avión va grabando, pero se le ven los ojos de muerte, literal, se le ven los ojos como nunca había visto ese tipo de ojos yo, totalmente despavorido, totalmente alarmado, totalmente con miedo profundo. Pero bueno, graban los últimos momentos, y una de las cosas que me llamó la atención entre los gritos de las personas, pues era que nunca clamaron a Dios, ¿sabía? Nada más gritaban, ay, 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 gritaban de miedo, pero nunca decían, ay, Cristo, Cristo, líbranos, nada. Entonces no es para juzgarles, pues ya no están en este mundo, pero a fin de cuentas yo creo que el Señor nos libra de eso y mucho más. Si alguien clamare a Él, Él le respondería. Y siempre, como dijo, yo estaré con ustedes en la angustia. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y yo creo que Él nos protege con su protección divina. ¿Y a causa de qué? Uno, de que somos sus hijos, pero hijos participantes del plan eterno que Él proveyó y determinó desde antes de la fundación del mundo, que es el propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús. Veo ese video, me impactó bastante. Y luego, bueno, la noticia o el mensaje de ese video más que nada era decir que si amanecemos, ahorita estamos y mañana no estamos, no, al rato no estamos. Y le toman un video a una persona que antes de subirse al avión, y bueno, sí es algo impactante, ¿no? Como una persona la viste viva unos minutos antes y unos minutos después ya no estaba viva. Y todo eso pues me impactó bastante y lo compartí. Lo importante entonces aquí es ¿qué hay más allá de esta vida? Para los que tenemos esperanza, estamos en Cristo, claro que tenemos esperanza, claro que tenemos un futuro eterno con Él, un futuro eterno. Independientemente de la escuela escatológica que alguien crea, la futurista, la preterista parcial, total, los amilenialistas, los premilenialistas, que son los futuristas y los dispensacionalistas, los postmilenialistas, etcétera. Independientemente de cada postura, hay una promesa en que vamos a estar con Cristo eternamente y para siempre.
Entonces, por eso cada día tratamos de llenar las redes sociales con mensajes, compartimos de otros pastores, porque queremos que este mundo en tinieblas venga a la luz de la revelación de Cristo. Cristo se revele en sus corazones y ellos puedan renacer para vida eterna. Cristo venga a morar con ellos y ahora vengan a añadirse al cuerpo de Cristo. Eso es maravilloso. Y la verdad es que yo respeto las obras de cada persona, el ministerio de cada ministro. Respetamos el ministerio, el que tiene el de evangelista, pues lo respetamos porque cada día continuamente está predicando a Cristo y está añadiendo más personas al cuerpo de Cristo, aunque no los edifique correctamente, pero bueno, están siendo salvos, ¿no? Pero es importante igual esto, estar siendo salvos, pero también hay algo más importante, que una vez de que somos salvos y ya tenemos una vida eterna, que es Cristo en nosotros, ahora vengamos al conocimiento de la verdad que es Jesucristo. No toda la iglesia de Cristo está siendo sobreedificada en el buen fundamento, sino que está siendo salva, pero no está siendo edificada, ni pueden colaborar con el propósito eterno, que es la manifestación del Padre a través del Hijo y por medio de su cuerpo, la iglesia. Gran parte de la iglesia no está manifestando, ¿sabía? A Dios, al Padre, no lo está manifestando. Para ello, entonces se requiere que una vez que la persona sea salva, y claro que yo creo que el año que entramos a empezar con un proyecto de evangelismo muy fuerte en todo Jalisco, muy extensivo, a través de medios masivos de comunicación. Yo creo que vamos a inundar todas las redes para poder llegar a personas, y yo creo que vamos a hacer muchos eventos para evangelizar y poder rescatar a esas personas que están en tinieblas, que eso es lo más importante. Y lo segundo más importante es que aparte de que son salvos y tienen ya la vida eterna, ahora vengan a que Cristo sea formado en ellos. Esa formación de Cristo, la verdad es que es muy complicado para iglesias pentecostales tradicionales, neopentecostales, para iglesias ortodoxas, y mucho más cuando se trata de iglesias que ni siquiera son evangélicas, tantito peor. No hay una edificación, o están siendo edificados por muertos espirituales, personas que ni siquiera tienen el nuevo nacimiento espiritual, y gran parte de lo que es el legalismo, la religiosidad o la religión, están siendo edificados incorrectamente bajo un pacto que no es el pacto en el que estamos, que es la ley, ¿no? O la alteración o combinación de pactos, que es tan grave que el apóstol Pablo dijo que era muy grave. El combinar los pactos, de antemano dice que si alguno les predica otro evangelio diferente, porque el único evangelio es Jesucristo, ¿estamos de acuerdo? Si alguien quiere añadirle a ese evangelio de Jesucristo, decirle que ahora usted por obra se tiene que ganar aquello que Dios determinó para que usted fuese parte de ese propósito de estar en Cristo Jesús, que usted se lo tiene que ganar con sus propias fuerzas, y que tiene que hacer muchas obras para conservar inclusive la salvación, entonces toda esa mala o incorrecta edificación, créalo que no están edificando, no son ministros competentes de un nuevo pacto, por obviedad no. Entonces la iglesia de Jesucristo necesita edificarse en el correcto pacto, en la correcta verdad presente, que es ya Cristo glorificado, resucitado e impartido en la iglesia, entendiendo que ya en la cruz hubo un parteaguas donde se pagó todo lo que estaba escrito acerca de lo que se venía a pagar para la redención del ser humano, y que nosotros no podemos añadirle más a eso, por más que queramos hacer. Una iglesia que está alterando los pactos, combinando pactos, es una iglesia que no está edificando correctamente el cuerpo de Cristo, y es donde te das cuenta. Entonces, ¿por qué están sucediendo cosas incorrectas al cuerpo de Cristo? ¿Por qué está habiendo catástrofes? ¿Por qué hay muertos? ¿Por qué se mueren antes de tiempo? ¿Por qué hermanos no perseveran en la fe? ¿Por qué se retiran de congregarse? Todo esto es a causa de una edificación incorrecta. Un hijo renacido, nacido de nuevo de simiente incorruptible por la palabra de Dios, es decir, Cristo en él, difícilmente el oído que fue
El oído de los hijos, para que usted me entienda, debe recibir solamente una voz, una sola voz. Y es la voz del Espíritu Santo que exalta, glorifica y nos enseña acerca de Cristo, de lo que pasó en la cruz, de lo que se consumó y toda la herencia que tenemos y nuestra posición eterna en Cristo Jesús. Ese es el Espíritu de gracia, para que usted me entienda. El Espíritu de gracia que habló, no sé si el apóstol Pablo, es el que nos enseña acerca de Cristo. Todo aquel que está combinando o alterando pactos, que le dice que usted es salvo por gracia, porque Cristo pagó el precio, derramó su sangre en la cruz, pero usted tiene que empezar a hacer obras para conservar esa salvación, agarrando textos mal interpretados, que los vamos a analizar en esta serie, diciendo que usted cuide con temor y temblor esa salvación, que la cuide con temor y temblor, esa salvación tan grande que le fue dada. Ese texto bíblico está mal interpretado, porque no quiere decir eso que lo han interpretado, pues. Entonces, si por malas interpretaciones de la Biblia no han hecho una correcta división de los pactos, eso ha habido una alteración en la genética de los hijos, porque como hijos tenemos la naturaleza divina, ¿sabía? Pero hay una alteración en el alma, en los pensamientos, en los sentimientos, en la voluntad, en el entendimiento, en la mente de los hijos. Ha habido una alteración, y esa alteración viene por una incorrecta edificación, una correcta palabra que no se distingue realmente ni a qué corresponde, ni a qué pacto corresponde. Alguien que no sabe que ya estamos en un nuevo pacto y que no tiene que meter la ley de Moisés, que no entiende eso, no debe de estar enseñando en una congregación, no debe de estar enseñando. Sin embargo, enseñan por intereses, enseñan por ego, enseñan por ser reconocidos, enseñan por tener poder, autoridad sobre los congregantes. ¿Sabe que eso está malísimo, eso? Inclusive en Gálatas capítulo 1, cuando dice el apóstol Pablo, si alguien le predica otro, mire, vamos a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, por favor. Ok, pues saludamos a todos los que están ahí conectados. Comparta esta enseñanza, porque le va a hacer edificación a sus vidas. Gálatas capítulo 1, versículo 6. El apóstol Pablo dice esta gran verdad con los Gálatas. ¿Qué estaba pasando con la iglesia de Galacia? Bueno, se estaban desviando del correcto evangelio, se estaban desviando de la verdad que es en Cristo, y de ser seres espirituales, ahora están regresando a actuar como seres naturales, como seres que sin la vida de Cristo, para que usted me entienda, lejos del pensamiento y de la mente de Cristo. Estoy maravillado, Gálatas 1:6, de que tan pronto os hayáis alejado. Dice Pablo, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. ¿Sabe que he escuchado muchas enseñanzas acerca de ese texto bíblico? Y la gente cree que el evangelio diferente es lo que ellos creen humanamente hablando, sin analizar el contexto a qué se refería el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo se decía, primeramente dice que os llamó, ¿por qué? Por su gracia. Si Él nos llamó por su gracia, no tuvimos que hacer obras para merecerlo, sino que por fe solamente recibimos esa gracia, ese regalo de Dios, la salvación eterna. Entonces, ¿por qué continuar fuera de gracia, tratando de añadirle a la obra de Cristo? Tratar de ganarme aquello que Dios proveyó por gracia. ¿Por qué necesito ganármelo? ¿Por qué la gente trata de ganárselo? Entonces nos llamó por la gracia, y luego es seguir un evangelio diferente. O sea, estaban siendo guiados ahora por los denominados judaizantes, que en el primer siglo era normal que hubiese judaizantes, porque en el primer siglo no es que haya dos evangelios, pero en el primer siglo, mientras había una transición de los que habían vivido bajo la ley toda su vida y habían practicado la ley de Moisés, estaban en un proceso de transición
de que creían en el Señor Jesucristo y posteriormente ellos entendían que tenían que seguir yendo a la sinagoga, que tenían que seguir yendo a la hora de la oración como iba el apóstol Pedro y los discípulos a la hora de la oración. En Hechos capítulo 3 dice que iban a la hora de la oración, iban al templo de la Hermosa, o sea, todavía actuaban como judíos, así de sencillo, por sus costumbres, y es normal, para el primer siglo es normal, por lo menos para las primeras décadas, ¿no? Y para la iglesia judía era normal. Es decir, había dos evangelios que Pablo le denominó: un evangelio, el de Cristo, y un evangelio pervertido. Pero ese evangelio no era aplicable para gentiles en el primer siglo, era aplicable solamente para judíos. Judíos que creían en Jesucristo y algunas costumbres las seguían guardando. Algunos, e inclusive, por eso se escribe el libro de los Hebreos, para decirles que el sacrificio de animales ya no existe, que no es un método de perdón de pecados, porque ya hubo un perdón definitivo y es Cristo, el Cordero de Dios en la cruz del Calvario, sacrificando su cuerpo. Entonces, dice, seguían un evangelio diferente, pero está hablando aquí a los gentiles. Gálatas de las iglesias de Gálatas eran gentiles, no tenían nada que ver con judíos, ¿ok? Sin embargo, Pablo dice en el versículo 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. O sea, no hay otro evangelio, pero hay unos que pretenden pervertirlo, tergiversarlo, añadirle obras de la ley de Moisés para que ya no nada más sean salvos por gracia, por Jesucristo, sino que los gentiles ahora tienen que irse a guardar la ley y circuncidarse. Sabía que eso estaban tratando de hacer con los de Galacia, de Gálatas, los judíos que venían de Jerusalén. ¿Okay? Esa mezcla de pactos que había con los Gálatas, Pablo lo reprendió y luego dice el versículo 7, no que haya otros, sino que algunos perturban. Todo evangelio que usted esté recibiendo, cualquier hermano, hijo de Dios que me está viendo por estos medios o me vaya a ver de manera diferida, si a usted le está diciendo su pastor que todavía tiene que guardar que sea un 0.0001 de la ley de Moisés y hacer obras de 0.0001 de la ley de Moisés, todavía está pervirtiendo el evangelio de Jesucristo. ¿Okay? Porque el evangelio de Jesucristo no se trata de nuestras obras, sino se trata de su obra perfecta. ¿Okay? Ahora, esto no nos limita a no hacer obras, pero nunca vamos a hacer obras para añadirle a la salvación eterna. Vamos a hacer obras porque Cristo en nosotros produce el querer como el hacer, y por naturaleza vamos a expresar esas obras de justicia, pero nunca para ser salvos, nunca para conservar la salvación, nunca para recibir la bendición de Dios o una añadidura de la bendición. Porque hay gente que ahorita hasta quiere ayunar para que Dios le conteste una oración, para que le dé un trabajo, ¿sabía? Hay gente que ahorita está ayunando para que Dios le complazca esa petición, para que le sane un hijo. Eso es una total mezcla de pactos, mi hermano. Eso no aplica para nosotros que estamos en Cristo. Es pervertir el evangelio de Jesucristo, ¿sabía? Es más, si usted quiere identificar la ley de Moisés, váyase. Siempre los que entendemos ahora gracia, pacto eterno, evangelio eterno, reino eterno, que entendemos esta verdad presente, que entendemos que acerca del consumado en la cruz del Calvario, la obra terminada de Cristo, que entendemos todo esto, pues, y que sabemos que no tenemos que pedir que el Espíritu Santo venga y nos visite, sino que ya habita en nosotros. Todo este tipo de enseñanzas que ya las entendemos, y que son neotestamentarias, que son acerca de la ley del Espíritu de vida, que es la operatividad de Cristo en nosotros, que es aquella ley donde dice Cristo pagó el precio completo por ti, tú ya no hay ninguna condenación para ti que estás en Cristo Jesús. Esa ley que nos inspira, nos impulsa, que es el mismo Espíritu Santo que nos guía y que siempre exalta a Cristo Jesús. El Espíritu Santo se contrista cuando alguien está enseñando la mezcla de pactos, y a los hermanos es muy fácil identificar la ley de Moisés, porque mire, se la pueden dar maquillada, ¿sabía?
No necesariamente le van a decir, Filigonio, tienes que portarte bien para que guardes en Éxodo 20, donde dice, no dirás falso testimonio. Filigonio, tienes que dejar de hablar de los demás y no ser chismoso, mitotero y argüendero. No hay necesidad de decirle eso al Filigonio, ¿sabía? Con que la persona esté, esa es la ley literal, pues, ¿me entiende? Eso se identifica muy claramente. ¿Cuántos saben? Pero la ley de Moisés disfrazada es aquella donde ponen a los hijos de Dios, fíjese, mensajes subliminales como estos. A muchos que le dicen, tienes que diezmar, porque si no diezmas, va a interferir el mundo espiritual para que se te descomponga la lavadora, para que se te descomponga la plancha, para que el hijo se te enferma y tengas que gastar el diezmo ahora que no diste en la congregación, lo vas a gastar en médicos y en medicina. ¿Sabe que eso es ley subliminal? ¿Sí sabe que es ley subliminal? Porque están condenando a la gente, maldiciéndolos, diciéndoles que porque no actúan en un principio de la ley de Moisés, entonces les va a ir mal, porque el diezmo de la ley era así. Si tú los dabas eras bendecido, si no los dabas eras maldecido, maldito eres. No sé si ahí dice, no sé si en esa parte dice que sois malditos, en Malaquías capítulo 3, creo que el versículo 8, 7 por ahí. Entonces, si no lo dabas eras maldito y si lo dabas eras bendito. ¿Usted cree que eso nos aplica a nosotros? Ahorita en el nuevo pacto, mi hermano. Claro que no nos aplica. Y no estoy diciendo que la gente que quiera dar su 10%, no estoy diciendo que no lo dé. Si algún día lo vamos a dar o lo estamos dando, es porque por agradecimiento y amor a la obra de Cristo. Nunca porque se me va a descomponer el automóvil. Eso es ley, mi hermano. Eso es legalismo. Ley subliminal. Está como una persona que decía, y así enseñan muchos maestros, el diezmo te garantiza que tú tengas el alimento de todos los días, el diezmo. Pero si realmente quieres que te vaya bien económicamente, tener empresas, ¿cómo le puedo decir? Que tengas mucho dinero en tus cuentas bancarias, que tengas un automóvil, que tengas la disposición económica para comprar una casa, te dicen, bueno, el diezmo no te alcanza para eso. Ahora tienes que ofrendar o sembrar adicional para que te vaya bien en otras áreas y seas enriquecido. En otras palabras, el diezmo no es suficiente, también tienes que darle a la ofrenda. Y sabe que necesitamos ser generosos por naturaleza, porque Cristo habita en nosotros. Por agradecimiento tenemos que ser generosos y debemos de siempre andar pensando en la obra de Cristo antes de andar pensando en nosotros. Sí, está correcto eso, pero nunca vamos a poner una regla y un requisito para decirme, si diezmas nada más te alcanza para comer y si ofrendas vas a tener abundancia. Eso es una mentira, mi hermano, no viene de ningún lado. Pero ¿por qué lo están haciendo? Para captar dinero de los congregantes. Y sabe que yo sí diezmo y ofrendo, yo diezmo y ofrendo, pero nunca lo voy a hacer porque si no lo hago se me descompone el automóvil, porque tengo miedo que me vaya a ir mal económicamente, porque Satanás me va a robar mi dinero. Nunca lo hago por eso, lo hago por agradecimiento a la obra de Cristo, por lo que Él pagó por mí. Yo estoy agradecido y porque es algo que me fluye por naturaleza, siempre andar pensando en la obra, en qué más puedo contribuir para la obra de Cristo. Por eso, ¿sabía? Bueno, entonces Gálatas 1:8. Si no van a salir varios raspados acá por internet. Versículo 8, mas si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Cuál es el evangelio de Cristo? ¿Cuál es el evangelio que anunció el apóstol Pablo? Otro evangelio que hemos enseñado. Ahora, ¿cuál es el evangelio que enseñó el apóstol Pablo? ¿Usted cree que el apóstol Pablo combinó la ley de Moisés con Cristo? ¿Usted cree que realmente alternó ley de Moisés más Cristo? ¿Usted qué cree? ¿Usted cree que el apóstol Pablo le añadió obras al evangelio de Cristo? Sus obras personales
para ser justificado. ¿Usted cree eso? Entonces, si entendemos que el apóstol Pablo nunca combinó los pactos y dijo que el evangelio de las obras, el de la ley de Moisés, lo tenía por basura, desechado, ¿me entiende? Entonces, ¿cuál es el evangelio entonces que nos está hablando que el que enseñare o anunciar otro evangelio diferente al que hemos anunciado sea anatema? ¿Qué entendemos por anatema, mi hermano? ¿Qué entendemos? Otra traducción, por favor, Berito, ahí. Por favor. Otra Biblia, por favor. Para ver otra traducción, por favor. ¿Listo? ¿Qué dice? Aparte de la Reina Valera, Michelle, ayúdame con otra, por favor. Pero aun si alguno de nosotros, un ángel del cielo, les predicara acerca de unas buenas noticias distintas de las que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Ahora, ¿usted cree que Pablo estaba maldiciendo a la gente que tiene otro evangelio? No estaba maldiciendo. Lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, que el evangelio de las obras, de la ley de Moisés, si querías ser bendecido tenías que hacer obras, cumplir la ley, guardarla al 100%, si no, venían maldiciones sobre las personas que no cumplían la ley, ¿ok? Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo, y nos da una interpretación de esto, es que aquella persona que todo está viviendo bajo la ley de Moisés está bajo maldición, porque no está basado en Cristo, sino está basado en lo que él puede hacer de méritos para poder recibir aquello que viene de parte de Dios. Bendición, lo que usted quiera llamarlo, sanidad, lo que sea, ¿no? O justificación inclusive. Justificado por tus propias obras, vas a estar otra vez en un sistema legalista donde tú tienes que hacer y guardar la ley al 100% para que no te venga maldición. Es lo que te está diciendo Pablo aquí. Ese evangelio diferente es el de la ley, mi hermano, no tiene que ver con otra cosa más. Es el añadirle obras a aquello que representa que se nos proveyó por gracia en la cruz. Es tratar de hacer méritos para quedar bien con Dios. Es tratar de añadirle mi propio sacrificio para poder, imagínense gente que está ahorita ayunando para que el Espíritu Santo los visite. Imagínense. ¿Sí sabe que hay personas que están ayunando para que el Espíritu Santo los visite? ¿Sí sabía, verdad o no? ¿Y qué creen? Son cristianos que habita el Espíritu Santo en ellos. ¿Cómo se pondrá el Espíritu Santo cuando dice el Espíritu Santo nos glorifica a Cristo? Pero cuando el Espíritu Santo nos muestra a Cristo, ¿cómo se pondrá cuando dice, si por la obra de Cristo yo habito en ellos, ¿cómo es posible que estén ayunando para que yo los visite? Están denigrando la obra de Cristo en la cruz. Están denigrando la obra concluida, el sacrificio perfecto del Señor. ¿Sí sabía o no? Entonces, el apóstol Pablo dice, están bajo maldición. ¿Por qué? Porque se regresan a guardar la ley. Y si quiere corroborarle un poquito más esto que le estoy diciendo, en el versículo, ¿qué dice el 9, por favor? Y si no, vamos a Gálatas capítulo 2. Como ya lo hemos dicho, Pablo dice, ahora repito, si alguien anda predicando un mensaje distinto al que recibieron, que caiga abajo maldición. O sea, no porque Pablo los maldiga, sino porque literalmente al guardarse e ir a guardar la ley de Moisés, caen en los preceptos de la ley de Moisés. Y la ley de Moisés dice que si no cumplen al 100% todos los estatutos, todos los leyes y todos los reglamentos acerca de la ley de Moisés, vendrán sobre ellos todas estas maldiciones y los van a alcanzar. Deuteronomio 28, creo que del 15 algo así en adelante. Eso está diciendo Pablo aquí. Oye, ¿quieres regresar a la ley?
bueno, te va a aplicar la ley. Guardas los 613 mandamientos, o si infringes uno, vienen las maldiciones sobre tu vida. Y ahora usted se pone a pensar, maldiciones que Cristo ya nos redimió. ¿Sabe que Cristo ya nos redimió la maldición de la ley? Pero la gente solito se mete en ese ámbito. Para la iglesia de Cristo ya no hay maldición, ¿sabían? Ya no hay maldiciones. No existen maldiciones generacionales, es más, no existen. Pero la gente se mete en un terreno donde puede ser dañado en el ámbito inclusive físico, no espiritual, físico, a causa de querer vivir por sus obras y ganarse aquello que ya se pagó por gracia. Entonces dice el apóstol Pablo, el Evangelio, Gálatas capítulo 2, por favor, versículo 3, algo así. ¿Listo? Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y ahí nos da un tips. El otro evangelio que hablaba Pablo es aquel que obligaba ¿qué? A circuncidarse. Ahora, usted se preguntará, pero mi pastor, mi líder, mi curita, mi chamán no me está diciendo que me circuncide. Sí, pero le está hablando de otros preceptos de la ley. Filigonio, haz obras, pórtate bien para ser bendecido de parte de Dios. O sea, si se porta bien va a ser bendecido, imagínense. Eso es ley. ¿Se ve que eso es ley? Nosotros no necesitamos portarnos bien para ser bendecidos y hacer obras para ser bendecidos. Nosotros ya somos bendecidos por la obra de Cristo. ¿Entendemos? Y no estoy diciendo que se porte mal, porque gente que juzga el Evangelio de la Gracia empieza, agarra monte, ni saben qué onda. Y ellos, de esta expresión que dije ahorita, muchos piensan que yo dije que se tienen que portar mal, pero nunca lo dije. ¿Entendemos? Entonces, un poquito más adelante, Gálatas 2, creo que es el 16, 14 por ahí, 16. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo. Entonces, ¿de cuál era el otro evangelio? El de las obras de la ley, donde gente se quería justificar, es decir, obtener la salvación a través de guardar las obras que demandaba la ley de Moisés. Nadie será justificado por las demandas de la ley, sino por la fe en Jesucristo. También nosotros, dice Pablo, hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley. Gálatas 2:16. ¿Captamos? Entonces, ese es el Evangelio de Cristo, ese es el que no tiene mezclas, aquel que no le puedes añadir nada tú. Nada le podemos añadir. Romanos capítulo 15, versículo 15. Todo aquel que no ministra en ese nuevo, o no ministra ese nuevo pacto, que no ministra sobre la edificación que es en Cristo, es un ministro. ¿Cómo le puedo decir para que no se escuche feo? Lo que yo quiero darle a entender es esto. Lo que yo aprendí, lo que yo enseñé, aún inclusive estando en la palabra de fe, porque todo mi ministerio fue en la palabra de fe antes, ¿no? Nunca fui pastor de una iglesia tradicional pentecostal, carismático o algo así, no. Todo fue en la palabra de fe. Lo que yo enseñé en la palabra de fe era mezcla de pactos, ¿ok? Y los que están enseñando ahorita palabra de fe enseñan mezcla de pactos. Y usted los va a distinguir muy fácil, los distingue muy fácil. Ahorita que usted ya entiende reino, entiende gracia, entiende propósito eterno. Luego los identifico yo, luego. Porque todos entran en el hombre, pues. Pórtate bien, Filigonio, no te portes mal, Anastasio. Son sus prédicas, ¿ok? Son sus prédicas, todo basado en el hombre. Si haces estas cosas vas a ser muy bendecido. Es más, si siembras mucho dinero en el reino, ¿qué es lo que enseñan? Pues vas a ser muy bendecido económicamente si siembras. Y si no siembras, pues no vas a ser bendecido económicamente. O sea, fíjese, todo basado en que en el hombre.
nunca basado en Cristo. ¿Entendemos? ¿Ok? Entonces, ahí le va. Entonces el apóstol para primera carta de los 515, versículo ¿qué? Romanos 15, perdón. Versículo 15, por favor. Lo vamos a leer en Reina Valera. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. O sea, ministro de Jesucristo, ¿a quién? Okay. Ahorita ningún pastor que ministra fuera de Jerusalén, pues, para que me entienda, ningún ni un maestro que enseña la palabra fuera de Jerusalén está edificando a una iglesia judía. Todos estamos edificando a iglesia gentil, o sea, los que no son judíos, ¿ok? Dice, por eso dice Pablo, versículo 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ya ven, santificada, no hay que hacer obras para ser santificado, ya somos santificados, ¿ok? Ahora, el proceso de santificación de los hijos viene siendo la transformación del alma y la formación de Cristo. Ahí en donde nos estamos continuamente en un proceso de santificación, porque dándole a entender a esta alma que ya somos santos por la obra perfecta de Cristo, ¿ok? Entonces, mire, versículo 17, primera Romanos 15, 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, dice Pablo, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Versículo 19, con potencia, señales, prodigios del poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, por los alrededores y hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Se ha dado cuenta? Nos quedamos en el 19, ¿no? ¿Estamos bien? Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Desde dónde dice? Con potencia, señales, prodigios, con el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Entonces, ¿por qué mezclar el humanismo y decirle y meter las obras del ser humano al Evangelio de Jesucristo? ¿Por qué meterle la ley de obras para que te vaya bien? ¿Por qué meterle que tienes que hacer cosas para que le añadas a la salvación? Si Pablo lo llenó todo el Evangelio de Cristo, ¿de qué tenemos que llenar esta tierra entonces? ¿De que no te portes bien mal, Filigonio? Pórtate bien, Filigonio, para que te vaya bien y Dios te bendiga. ¿Acaso es el Evangelio? Como les digo, yo estoy corrigiendo todo lo que yo enseñaba antes, ¿ok? Yo lo estoy corrigiendo. Y hasta ahorita identifico que, y con todo respeto lo digo, ¿no? Con todo el respeto de mi corazón, pero yo estaba en ese error doctrinal, ¿ok? Pero con todo el respeto y con una clara conciencia digo que todos los de palabra de fe donde yo estaba, todos enseñan mezcla de pactos sin excepción alguna, todos los que no conocen, porque no conocen gracia. Si no conocen gracia, mezclan pactos, siempre va a ser así, siempre, ¿ok? Ahora, ¿qué estoy haciendo con esta serie de enseñanzas del propósito eterno? Antes de corregir a otros, me estoy corrigiendo a mí mismo lo que yo enseñaba. Digo, para que nadie se ofenda de los que estamos hablando de palabra de fe, para que nadie se ofenda. Yo era de palabra de fe y yo estoy corrigiendo lo que yo enseñaba. ¿Estamos entendiendo? Sí, me estoy autocorrigiendo, pues. Mis enseñanzas son para autocorregirme, corregir los errores y las deficiencias que tenía, como le dijo Pablo a Tito: ve y corrige lo deficiente. Ahora, en lo que a Dios respecta, ¿qué es deficiente? Vamos a Tito capítulo 1 para ver qué es deficiente.
¿Qué es un evangelio torcido, tergiversado? Como dijo el apóstol Pablo, ¿cuál es el evangelio que está ese evangelio diferente en Gálatas capítulo 1? Entonces, vamos a Tito. ¿Cuál fue la instrucción de Pablo a Tito entonces? Tito capítulo 1, por favor. Dice el apóstol Pablo en el versículo 5. Por esta causa le dice Pablo a Tito, te dejé en Creta para que corrigieses ¿qué? Lo deficiente, y si establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo fue un mandato de Pablo para Tito. ¿Cuál fue el mandato? Corrige lo deficiente y establece ancianos. Bueno, cuando hablamos de ancianos y el nuevo pacto de ancianos, estamos hablando de personas que tienen cierto nivel de conocimiento, entendimiento, y que regularmente son aquellos que participan en labores de enseñanza de la iglesia, por ejemplo, liderar una parte del cuerpo de Cristo, enseñarlos, edificarlos, como dijo el apóstol Pablo, corregirlos, exhortarlos con palabra, con ciencia, etcétera, ¿no? Amonestando a todo hombre, edificando a todo hombre, etcétera, ¿no? Para presentar a todo hombre maduro en Cristo Jesús, a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, es decir, maduro. Entonces aquí hay dos cosas importantes: corrige lo deficiente y establece ancianos. No es al revés. O sea, no pueden primero que el mentado entonces aquí mensajes. No puede alguien decir que porque el hermano Chencho es el más fiel en la congregación, no falta todos los servicios, le gusta servir, es muy servicial, le gusta hacer el aseo, anda apoyando al pastor donde quiera. Vamos a predicar y allá va ¿cómo se llama? El Chencho, y allá va donde anda el pastor y anda apoyándolo en toda obra. O sea, no por ese hecho muchos pastores toman una determinación y dicen, bueno, como el Chencho es muy servicial, no falta los servicios, bueno, el Chencho, vamos a abrir una obra allá en tal ciudad, vamos a abrir una obra y vamos a mandar al Chencho porque es muy fiel el Chencho. ¿Usted cree que sea un requisito para alguien que sea ministro de Cristo del nuevo pacto, un ministro competente, solo el hecho de ser servicial y estar dispuesto a servir a la obra? ¿O necesita primero corregirle lo deficiente al Chencho? ¿Qué cree? En el contexto de corregir lo deficiente incluye muchas cosas, pero sobre todo la edificación de la edificación o la incorrecta edificación hay que corregírsela al Chencho. Dice el apóstol Pablo, entonces, primero es corregir lo deficiente y luego establecerlo como anciano. ¿Estamos de acuerdo? Como alguien que sirva la obra de Cristo. Versículo 6 ahí nos da una serie de formas de comportarse del Chencho: que fuera irreprensible, maridos una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo. Bueno, ahí da unos requisitos, ¿no? Pero uno de los requisitos importantes viene el versículo 9, mire: retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada. Realmente muchos estarán ahorita, de pastores, ministros, maestros o de los 5 ministerios, realmente estarán ministrando y están siendo o son retenedores
de la palabra fiel como le enseñó el apóstol Pablo? Preguntaría yo. ¿Usted qué cree? Si no enseñan el nuevo pacto como lo enseñó Pablo, o lo que enseñó Pablo acerca de la justificación por gracia gratuita, si no le enseñan correctamente la justificación acerca de lo que culminó en el consumado, la obra terminada de Cristo, si no lo enseñan que Cristo ya nos justificó gratuitamente por su gracia y por causa de Él nosotros somos salvos, si no se enseña en esas bases de la justicia de Dios en Cristo Jesús, que realmente hubo alguien que pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario y que ya nosotros no tenemos que pagar un precio porque ya se pagó. Si realmente hay alguien que nos enseña que en Cristo Jesús ya estamos completos, plenos, y que somos la plenitud de Él, es decir, tenemos perfección en Cristo Jesús, somos perfectos, santos, justos. Si no se enseña esto, acerca de todo esto, entonces no hay una palabra fiel que haya sido retenida, porque el ministro debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Por quién? Por lo que Cristo le reveló al apóstol Pablo en el tercer cielo. O sea, hablando del nuevo pacto, de la nueva creación, para que usted me entienda, todo lo que Cristo le reveló acerca de cómo debe ser edificada la iglesia y esta nueva creación, que solamente el fundamento es Cristo. Si no enseña el único fundamento que es Cristo y le mezcla obras, no es un ministro competente, retenedor de la palabra como se les ha enseñado o como Pablo le ha enseñado. ¿Entendemos? ¿Para qué? ¿Para qué tiene que ser buen retenedor de la palabra enseñada? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahora, sana doctrina, sana enseñanza, ¿qué es? Porque mucha gente sabe que se pelean por la autoría de la sana doctrina, y ellos dicen: yo soy de sana doctrina. Se escriben letras en su congregación de sana doctrina, ponen letreros en la puerta, utilizan camisetas donde dice que son de sana doctrina. Pero la sana doctrina, ¿qué cree que es? Es aquella que no se mezcla con la ley, es aquella doctrina del evangelio de la gracia donde no tiene mezclas, donde no mezclan a Cristo más Moisés. Esa es sana doctrina, ¿sabía? Y eso es lo que Pablo le enseñó a Tito: sea un retenedor. Si quieres constituir ancianos, Tito, primero corrígele lo deficiente, que sean retenedores de la palabra así como se les enseñó, para que ellos puedan exhortar a otros con esa sana doctrina. Y ya viene el versículo 10. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de quién. Entonces tenía que corregir qué deficiencias de aquellos judaizantes que venían a contaminar la mente de los hijos de Dios, tratando de introducirle la ley de Moisés, introducirle las obras. ¿Quiénes eran esos contumaces, habladores de vanidades y engañadores? Los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Aquellos que creyeron en Jesucristo y que querían a fuerzas obligar a los gentiles a que guardaran la ley y se circuncidaran. ¿Para qué? Para añadirle a lo que Cristo hizo, añadirle la salvación. Es decir, ya no nada más vas a ser salvo por Cristo, ahora eres salvo Cristo más obras de la ley de Moisés. Entonces, cuando habla de Pablo a Tito, es corregir deficiencias en ese sentido, corregir deficiencias. Ahora, para que al Chencho lo enviemos de predicador y maestro y pastor de la palabra, primero tiene que pasar por ese proceso, corregirle la deficiencia de la mezcla de pactos que tenga en su mente. ¿Sabía que muchos de nosotros traíamos, y no sé si todavía lo traíamos mezcla de pactos? ¿Sabía? Porque de la religión donde veníamos, ¿qué nos enseñaba? ¿Qué le enseñaba a usted? ¿O no iba a misa los domingos? Capaz que no va. Era rebeldina allá y sigue siendo rebeldina acá. ¿Qué nos enseñaban? Confiésate cada domingo para que te confieses y Dios te perdone tus pecados. ¿Sí o no? Tienes que hacer muy buenas obras para que te vayas al cielo. ¿Cuántos saben que eso enseñan?
porque eso lo dice la tradición. O sea, no nada más es la Biblia, sino lo que dice la tradición de ellos. La tradición, le llaman la tradición oral de ellos, pues. Ellos no nada más es la Biblia, sino es la Biblia más la tradición de ellos. O la tradición apostólica, no sé cómo le llaman. Bueno, todos traíamos un concepto errado y traíamos una mezcla de pactos en la mente. Todo la traíamos, a lo mejor podíamos traerla todavía, porque estábamos siempre tratando de ganarnos el favor de Dios con nuestras obras, con nuestro buen comportamiento. Y no digo que se porte mal, pues es donde la gente agarra monte cuando seamos gracia, pues. Yo no siento que se porte mal, yo digo que la gente que se quiere ganar por su buen comportamiento, la gracia, el favor y la bendición de Dios es ley, es ley. Es una ley subliminal que le están predicando, ¿sabía? Por eso yo insisto, de donde salimos nosotros de la palabra de fe, era yo mezclaba los pactos. Ahorita estamos corrigiendo mis propias deficiencias, me está corrigiendo el Señor. ¿Y usándome a quién? Usándome a mí mismo, ¿se da cuenta? Eso es maravilloso, ¿no creen? ¿No es maravilloso que Dios nos use a nosotros mismos para corregirnos a nosotros mismos? ¿No es maravilloso? ¿Sí o no, pues? Imagínense, ¿no? Que usted está haciendo algo incorrecto, ¿no? Algo incorrecto y que usted mismo se diga, a ver, no, Filigonio, estás mal, Filigonio, estás mal, y usted mismo deja de hacer lo incorrecto. Algo así, ¿no? Pero bueno, entonces dice el versículo 11, hablando de los de la circuncisión, los judaizantes, dice Pablo, a los cuales es preciso taparles la boca, perdón, iba a decir otra cosa. Es preciso taparles esa bocota. ¿Por qué? ¿Por qué hay que taparle la boca a los legalistas de este tiempo también? ¿Por qué? Aquellos que mezclan pactos, ¿por qué es preciso taparle la boca? Para los que nos están viendo por internet y su pastor es legalista todavía, que le pone cargas y lo maldice si usted no cumple con esas cargas, con esas obligaciones, con esas obras que le pone su pastor, y lo maldice que le va a ir mal porque no hace esas obras. Compártale esta enseñanza. Y si no la comparte, yo voy a entenderlo. Lo voy a entender usted de que le tiene miedo a su pastor, pavor a su pastor. Entonces Pablo, es preciso, por favor, tápenle la boca a esos pastores, tápenle la boca a esos ministros al curita que andan diciendo que tienen que confesar sus pecados. Tápenle la boca, por el amor de Dios. ¿Por qué? Porque con eso que hablan trastornan casas enteras. Los abuelos, los padres, los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, trastornan toda una generación y generaciones. El combinar y alternar y mezclar pactos trastornan generaciones. Por eso ahí tiene gente, personas ciegas. Y no es para criticarlos, Usted los ve ciegos, no pueden ver el evangelio de Cristo. Trastornan casas enteras enseñando por qué, y otros peor, que enseñan por ganancia deshonesta lo que no conviene. Es decir, si no están enseñando el evangelio de Cristo, significa que es deshonesto el recibir diezmos y ofrendas de los congregantes. ¿Sí sabe que es deshonesto? Alguien que está condenando, diciéndole que yo escuché una vez un pastor que si no son de las 5 vírgenes que tienen el aceite y que se van a ir con Cristo, que si no son de esas mentadas 5 vírgenes, o sea, diciendo, en otras palabras, si llega Cristo en la segunda venida, en el arrebatamiento, si llega Cristo, te arrebata, y te vas con Él, pero si no tienes tu lámpara llena de aceite, o sea, si tú estás aquí, viene Cristo, no tienes la lámpara llena de aceite, no te vas a ir con Él. Ahora la pregunta es donde ellos le añaden a lo que no dice el texto. En Mateo 25, el texto no te lo dice y se lo añade. Que para que una
virgen tenga su... Bueno, para empezar, la iglesia no son las vírgenes, ¿sabía? La iglesia es la esposa de Cristo, nunca van a ser las vírgenes. Las vírgenes participan en la boda, en una boda judía. Las vírgenes participaban acompañando a la novia, pues no era la novia. Entonces no se puede referir, las vírgenes no se puede referir a la iglesia de Cristo, para empezar. Segundo, no es una predicación pues para nosotros que somos el cuerpo de Cristo. Tercero, ¿qué se necesita para tener el aceite? Y tantito peor, ¿sabía que las vírgenes los mandó ahí a que dice que fueron a comprar aceite? ¿Sabía? ¿Sí sabía que fueron a comprar aceite o no? Vamos a Mateo 25, por favor, rapidito. Mateo 25. Reacciona. Versículo 1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Ya? La pregunta: si las 10 vírgenes fuera la iglesia de Cristo, ¿por qué tienen que ser 10 y no una? ¿O acaso Cristo es un picarín que necesita 10? Algo así, ¿no? Es que, ¿cómo le puede? Es irrisorio que alguien diga que las vírgenes son la esposa de Cristo, pues. Es irrisorio que las vírgenes sean la iglesia de Cristo. Es irrisorio. Es chusco. Pero así lo enseñó un pastor para condenar. Que si no tienen aceite en su lámpara, ¿qué cree? Pues no se van a venir y no van a ir en el arrebatamiento. ¿Y qué cree? ¿El aceite qué cree que era? Pues porque no diezmaban. Eso no significa que no tenían aceite. Que porque no se congregaban con él continuamente, no sé qué tantos días, creo que no, 5 días a la semana ese servicio, que si no se congregaban los 5 días es porque no estaban llenos de aceite. O sea, les empezó a poner cargas para decirle que ese era el aceite que iban a tener las vírgenes cuando Cristo viniera. ¿Vamos a empezar? Bueno, el caso es que vírgenes no es la iglesia de Cristo, ¿ok? Salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran ¿qué? Mañosas. Las mañosas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo ¿qué? Aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Quiénes son todas? Las 10, ¿no? Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas ¿qué? Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras ¿qué? ¿Comprad qué? O sea, no era regalado, ¿no? Tienen que comprarlo, ¿sí o no? ¿Estamos entendiendo? Versículo 10. Lo que quiere decir que las primeras vírgenes, ¿qué pasó con el aceite de ellas? ¿Se lo regalaron o los compraron? Los compraron, ¿no? O sea, para tener aceite porque lo compraron. ¿Están de acuerdo, sí o no? Bueno, pues un pastor se enfocó a eso para decir que las 10 vírgenes, las 5 vírgenes que compraron el aceite, o sea, tuvieron aceite, es porque lo compraron. Y él dice: pues el aceite es la unción. Entonces, ¿ahora qué tienen que hacer? Pues soltar dinero para ayudarles mi unción a ustedes. Imagínense que bra y bre. Dios mío. No concluyo las palabras porque son muy feas. O sea que ahora resulta que la gente necesita de la unción de él, y ahora la gente necesita pagar con dinero la unción de él. Y otro tantito peor diciendo que tenían que diezmar y ofrendar, y que porque no se congregaban, porque no iban seguido, porque no participaban en las actividades de la iglesia. Eso significa que no tenían aceite. Los condenó diciéndole que no se iban a ir con Cristo. Lo que es no analizar las cosas en su contexto, mi hermano. Lo que es. La verdad no sé ni por qué me metí en este problema, pero estaba hablando del segundo templo de Jerusalén.
y terminé con esto, ¿no? Pero bueno, versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar vino, vino el esposo. Ah, ¿verdad? Si le ponen una coma ahí, dice, ah, caray, ¿cómo que? Así leyó el borrachito, ¿no? Pero ellos vienen mientras ellos iban a comprar vino, coma, el esposo, y algo así, ¿no? Bueno, el caso es que vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No se refiere a la iglesia, que los que ya estamos en Cristo no necesitamos ir a comprar aceite y pagar el precio para que nos vayamos con Cristo cuando Él venga en el arrebatamiento. Sea los que creen en la pretribulacionista, posttribulacionista, los que creen en el arrebatamiento junto con la segunda venida. No vamos a ocupar ningún aceite, ningún pagar el precio para irnos con Él. Nos vamos por gracia, porque fuimos salvos por gracia. ¿Entendemos? Y esas son las incoherencias, errores doctrinales con los cuales se están atando al pueblo de Dios y condenando a los hijos, amenazándolos con que no se van a ir, y son de las vírgenes que no tienen aceite, no se van a ir porque no están siendo activos en las cuestiones de su propio ministerio, para que me entienda. O sea, que porque no están activos en su ministerio ya no tienen aceite. O sea, nada que ver, mi hermano. ¿Pero qué cree? Eso es mezcla de pactos. Decirle a alguien que tiene que ir a comprar y pagar el precio por ese aceite, que es la unción, porque si no, no se van a ir con Cristo. Decirle a alguien que tiene que diezmar y ofrendar, porque si viene Cristo no se van a ir al arrebatamiento, es ley, legalismo. Es ley disfrazada, mi hermano. No podemos hacer nada para comprar lo que ya se pagó por gracia. El sacrificio perfecto fue suficiente. La sangre derramada fue suficiente. El Cristo maravilloso fue suficiente para nosotros. No necesitamos más. Él es más que suficiente para nuestras vidas. Y a través de Él logramos todos los beneficios de la herencia. Justificados, perfeccionados, santificados, completos, sentados con Él en lugares celestiales, de la misma naturaleza de Él, unidos a su Espíritu. Una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Todos esos beneficios de las riquezas de su gracia, lo que conquistó Él por nosotros, que nosotros no podíamos ganarlo. Cristo. Está bueno. Así vamos a inaugurar el Domo de la Fe, lo vamos a inaugurar con un mariachi cristiano, ¿no sabía? Y ahí solitos nos vamos contigo. Algo así, ¿no? Vamos a inventar una canción de mariachi cristiana. Yo creo que los que están por internet no escuchan nada de eso. Bueno, es que hay un mariachi aquí tocando a un ladito. Ahorita va a entrar a la congregación para festejar aquí la feria del elote. Ok, entonces nos quedamos en Tito, rápido para cerrar, ya se nos fue el tiempo, Dios mío. Tito capítulo 1, nos quedamos en el versículo 11, perdón. Es preciso taparle la boca a esos pastores, ministros, curitas y chamanes que están mezclando los pactos, ¿ok? Es preciso taparle la boca, dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque si no se les tapa la boca, mi hermano, van a trastornar, como dice el apóstol Santiago en el capítulo 3, trastornan toda la rueda de la creación. Las palabras legalistas, las palabras de mezcla de pactos, las palabras donde Cristo no es el todo en todos, mi hermano, donde Cristo no está todo reunido en Cristo, que es la cabeza. Todo lo que está fuera de Cristo trastornan casas enteras, familias enteras, trastornan su propia vida, gente muere,
familias son destruidas, ¿sabía? Luego versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Ese testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Hay una fe sana y hay una fe perturbada de los hijos, mi hermano, donde ellos quieren vivir por su propia fe, no por la fe del Hijo en nosotros. Ellos dicen: es que es mi fe, y entre más me meta con el Señor, más fe voy a tener. Eso es una fe trastornada, no es una fe sana. La fe sana es la operatividad de Jesucristo a través de nosotros, su cuerpo. Esa es la fe sana. Aquella donde no tengo que hacer obras yo, esa es una fe sana, ¿sabía? Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. No, versículo 14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombre. ¿Por qué? Porque esos apartan de la verdad que es Cristo. No mandamientos humanos, no fábulas judaicas, no. Todo eso nos aparta del verdadero evangelio. Versículo 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos en creerlos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, etcétera. Reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Por qué? Porque están basados más en lo que ellos pueden hacer, están basados más en lo que ellos pueden recibir de Dios, están basados más en todo aquello que ellos pueden hacer de obras para ganar, para merecer. Están basados más en la ley de Moisés, fábulas judaicas. Ahorita guardar mandamientos es una fábula, ¿sabía? No es una verdad presente para los que estamos en Cristo Jesús. Usted ya no vive por la ley de Moisés, usted vive por la ley del Espíritu de vida, que es el mismo Cristo que lo libró de la ley del pecado y de la muerte, el mismo Cristo que lo libró ahora por esa gracia, no nada más salvadora, esa gracia perfeccionadora, esa gracia que nos ayuda a que nosotros maduremos. Es Cristo en nosotros el que produce el querer como el hacer. Es Cristo que nos da esa capacidad, la sustancia de Cristo que habita en nosotros. Esa es la gracia que nos ayuda a nosotros pasar por un proceso de santificación, renovación, transformación del alma y formación de Cristo. La idea esencial es que nosotros, a través de su gracia maravillosa, que es el poder de Cristo en nosotros, nos ayude a expresarlo a Él. ¿Entendemos? Entonces, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿De qué sirven las obras? Si no es, el ministro no está edificando correctamente bajo el fundamento correcto que es Cristo. Póngase de pie y démosle gracias al Señor. ¿De qué serviría? ¿De qué serviría? Dice el apóstol Pablo: corrígelos para que sean sanos en la fe. Corrige las deficiencias. Corrige la mentalidad de meritocracia, que todo se lo tiene que hacer para merecer. Corrige las deficiencias de la mezcla de pactos. Entonces, una vez que esté corregido el ministro, entonces sí, ese es un obrero preparado para toda buena obra. Aquel que es una correcta división de los pactos. Un obrero aprobado, no reprobado. Es aquel que divide correctamente la palabra de verdad, es aquel que es un trazo de las Escrituras y dice: esto es Cristo y esto no es Cristo. Gracias, Padre, te damos. Gracias te damos, precioso Rey. Gracias por la revelación de tu palabra. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias porque eres un Dios fiel. Gracias porque a través de esta palabra, Señor, nos estás edificando. Nos sigues edificando en la roca, en el cimiento y el fundamento que eres tú, precioso Cristo, y en la piedra angular que eres tú, Señor. No aceptamos ninguna otra edificación, sino es la edificación que tú nos das a través de este maravilloso nuevo pacto, a través del consumado es y la obra terminada tuya, Señor. Acerca de ti como el todo, en todo y en todos, precioso Cristo, porque tú eres nuestra cabeza y en ti crecemos como tu cuerpo glorioso,
el alma se desarrolla para ser conformada a tu imagen y expresar tu semejanza. Nuestro máximo anhelo es que uses nuestras vidas, Señor, y tú te expreses a través de nosotros aquí en la tierra, no sea nuestra humanidad, sino seas tú a través de nuestra humanidad, Señor. Que transformemos esta alma, estos pensamientos, y renovemos ese entendimiento que ha sido afectado a lo mejor por la naturaleza de pecado, por las costumbres, la cultura, etcétera. Pero ahora estamos siendo edificados en el correcto fundamento, en la correcta piedra angular, como piedras vivas para que este edificio crezca y seamos una casa espiritual gloriosa, donde tú seas el todo en todo y en todo, Señor, y tú seas el que dirija nuestras vidas, el guía, el maestro. Ese es nuestro máximo anhelo, precioso Cristo. Gracias. Gracias por cada edificador en toda la tierra. Gracias por la oportunidad de contribuir con un granito de arena más a la edificación de tu cuerpo, Señor. Gracias, gracias, precioso Rey. Gracias, Espíritu Santo, por usar nuestras vidas. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos, Señor, y te reconocemos como nuestro Dios, Salvador y Señor. Y nada, fuera de ti no hay nada. Gracias, Cristo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes como un acto de reconocimiento a lo que Él es, lo que Él hizo. Muy bien, pues nos despedimos de cada persona que está aquí reunida. Fabriani Sánchez Acevedo, bendecido en Cristo, saludos, un abrazo. Para usted que nos está viendo, no sé quién más está conectada, Dianita Gastelum de acá de Gilotlán, de los elotes, el pastor Federico Lara también, que está ahí conectado, que estuvo conectado, bendecido en Cristo, un abrazo para usted y hasta los hermanos que están allá en Portland, Oregon, y no sé quién más estuvo conectado ahí. Aarón, saludos, un abrazo y bendecidos en Cristo. Nos vemos el próximo domingo 12, transmisión a las 12 del mediodía, y el viernes a las 7:50 transmisión directamente del centro de México, del Bajío, de Jalisco, México, para cada uno de ustedes que están ahí conectados también. Saludamos a Eddie Emanuel Álvarez Pimentel también, que nos está viendo, hizo un comentario, dice: gracias por la enseñanza. Fabriana dice: la religión no nos aparta de papá en nuestra conciencia, mas la gracia nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús por la gracia. Las obras de la ley ya son de la carne, mas no la expresión de Cristo en nosotros. Amén. Pues saludos, Fabriana, saludos, Eddie Manuel, y a todos los que estuvieron conectados y a lo mejor no los mencioné también. Un fuerte abrazo para ustedes, les amamos en Cristo. Les recuerdo, acá tienen una familia en Cristo en Jalisco, México. Estamos para servirles, y creo que dice Eddie que nos ves de El Ceibo, República Dominicana. Un saludo, un fuerte abrazo hasta República Dominicana y a los hermanos de la República Dominicana. Muy bien, pues quedamos despedidos. Gracia y paz a cada uno de vosotros en Cristo Jesús. Amén.